porque las matrices pueden ser rectangulares también. Habitualmente, las matrices... no, el método de Chido es para calcular determinantes, Franquito, es otra cosa. Es otra cosa. Reducir matrices También es el método. está la definición de matrices de programación, que es un vector de vectores. Mira, Gaspar, me gusta ese concepto, yo ya lo había escuchado, algún otro compañero nuestro ya me lo había Lo comentado. dije yo antes, justamente. Lo de vectores me gusta, pero es un concepto más sofisticado, ¿viste? Necesitamos algo más básico. Recordá, Gaspar, que la matemática es la básica, es la disciplina básica, la ciencia básica que le da de comer a todas las otras, o sea, física, matemática discreta, análisis 1, análisis 2, toda esa materia, toman herramientas del álgebra vectorial y de la geometría analítica para desarrollarse, o sea, análisis 1 tiene un montón de ejemplos que en realidad son de álgebra. Física 1 ni hablemos, desde los vectores, desde las magnitudes vectoriales para adelante, hay un montón de operaciones que se definen en el álgebra y que se utilizan en la física y en el análisis 1 y en el análisis 2 también. Entonces, lo de vector de vectores me gusta como para una sofisticación mayor, porque un profe de teórico de álgebra te pregunta qué es una matriz y vos le decís un vector de vectores, te va a empezar a preguntar cosas de vectores mezcladas con álgebra y la verdad que no te va a gustar a dónde van a llegar. A donde van a llegar seguro es al 2 para vos. Y eso no nos gusta a nadie, ¿viste? O sea, porque estás mezclando, en el álgebra estás mezclando dos conceptos hiper básicos que son los vectores y las matrices. Así que lo de vector de vectores yo lo dejaría para la otra materia, para la otra disciplina o materia de programación. Voy a volver a decir lo mismo, no es que está mal, pero para el álgebra es demasiado elevado. Bueno, como la matriz es un ordenamiento de números, los ordenamientos de números van a tener cantidad de filas y cantidad de columnas determinadas. Por ejemplo, una matriz 2 por 3 no es lo mismo que una matriz 3 por 2. El primer número indica la cantidad de filas y el segundo la cantidad de columnas. Entonces tengo así matrices especiales, de nombres especiales. Matrices cuadradas son aquellas matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Una matriz 3 por 3, una matriz 5 por 5. Hay matrices especiales, por ejemplo, la matriz identidad, es aquella matriz que tiene todos sus elementos, es una matriz cuadrada. Todos los elementos son cero, salvo los elementos de la diagonal principal, la diagonal que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, esa es la diagonal principal. La otra diagonal es la contradiagonal o la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz identidad o unidad es lo mismo, se pone una I mayúscula. Matrices rectangulares verticales, o sea, son matrices que tienen más filas que columnas. Después tengo matrices rectangulares horizontales, es decir, más columnas que filas. La matriz nula, esa matriz que tiene todos sus elementos cero. Hay un montón de matrices de ese tipo que tienen nombres pero súper poco imaginativos, pero que son representativos de lo que son. La que me jode un poco a mí el nombre es la matriz unidad o la matriz identidad, que es esa que les decía de todos ceros salvo la diagonal principal. ¿Por qué me jode un poco? Porque cuando uno dice matriz unidad, parecería que todos sus elementos valen 1. Y no, eso es un error. Eso es un error. La matriz identidad es la que tiene todos ceros, salvo su diagonal principal, que valen 1. Después tenemos el concepto de matriz reducida por filas. Concepto que ustedes han utilizado en el práctico y que por eso yo acá lo voy a nombrar como una cuestión como muy importante. No hay una definición de matriz reducida por filas. De todas las otras sí, hay un conceptito, aunque sea. Pero de la matriz reducida por filas lo que hay son condiciones que cumple una matriz para estar reducida por filas. ¿Entienden la diferencia, no? Una cosa es una matriz rectangular, una matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Matriz cuadrada. Pero matriz reducida por filas, yo tengo que decir, matriz reducida por filas, punto. Es aquella matriz que cumple con tales condiciones, 4, que están súper enunciadas en el apunte, ¿no? Las filas nulas están por debajo de las no nulas. Los elementos conductores de cada fila valen 1.
los elementos de la columna de los elementos conductores, los otros elementos valen 0. Y cada fila tiene más ceros que la fila anterior. Entonces con eso se escalona la matriz. Bueno, hay que tener idea de qué es el concepto o qué es un elemento conductor. El elemento conductor de una fila es el primer elemento de izquierda a derecha, o sea, mirando cómo leemos, ¿no? Como leemos las palabras de izquierda a derecha, el primer elemento no nulo de esa fila. Ese es el elemento conductor de esa fila. Cada fila tiene un elemento conductor, ¿sí? Salvo las filas nulas, que son todos ceros, el resto, todos los otros, tienen algún elemento diferente de cero, y el primer elemento diferente de cero es el elemento conductor. Bueno, ese elemento en la matriz reducida por fila tiene que valer 1. Con ese 1 después hace 0 todos los elementos de su columna, y ahí cumplen 2 condiciones de la matriz reducida por filas. Cuando vemos matrices, la matriz reducida por filas, y medio como que se queda ahí, uno se queda diciendo, ¿y para qué joden tanto con esto? Si una matriz reducida por filas es una matriz, como otras. En realidad no. La matriz reducida por filas te permite, que eso vamos a ver la semana que viene, cuando veamos, la semana que viene o la otra, cuando veamos sistemas de ecuaciones, la matriz reducida por filas te permite potenciar la importancia de las matrices, porque una matriz reducida por filas, cuando la aplicas desde un sistema de ecuaciones, te da las soluciones del sistema, que eso es lo que uno quiere encontrar rápida y fácilmente. ¿Qué cosa tiene de bueno las matrices, aparte de todo esto que estuvimos conversando? Que son métodos computacionales, o sea, que son métodos que uno puede utilizarlos en un sistema de informática o como operaciones para sistematizar o para utilizar en forma más rápida mucha información. Por ejemplo, cuando yo ordeno por filas y columnas, encuentro rápidamente un elemento determinado. Por ejemplo, si yo digo el elemento 3, 5, o sea, fila 3, columna 5, bajo 3 filas y hago 5 columnas y encuentro el elemento 3, 5. Esto es una matriz con elementos ordenados. Los elementos de la información, no se los voy a contar a ustedes que manejan elementos de informática muchísimo más poderosos que yo. Hay elementos de informática que se ordenan en matrices tridimensionales, es decir, largo, ancho y también profundidad. Entonces puedo tener, lo voy a silenciar de nuevo a todos, pero de nuevo, ¿no? El que quiera preguntar algo, abre el micrófono y habla nomás. Hay elementos, hay sistemas de información que tienen muchísima sofisticación en sus datos y que necesitan estar ordenados en forma tridimensional. Bueno, hay matrices tridimensionales. Por supuesto que esta álgebra no llega a ese nivel, pero ustedes van a usar seguramente en materias que tengan soluciones computacionales, bases de datos así, en 3D. ¿Viste cómo son los matemáticos? Inventan un elemento y ahí nomás que inventan. Y las operaciones, porque no pueden con su genio. Cuando inventaron los vectores, vimos operaciones con vectores. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Y operaciones con matrices. Las operaciones con matrices tienen 2 partes. Primero, ¿qué condición tiene que cumplir las matrices? ¿Qué condiciones tienen que cumplir las matrices para poderse operar y cómo se operan? Por ejemplo, veamos el ejemplo más tonto, más básico. Para sumar 2 matrices, una matriz A más una matriz B. Como la suma es elemento a elemento, o sea, el elemento de acá con el mismo elemento que ocupa el mismo lugar en la matriz, las matrices A y B tienen como condición para poderse sumar, tener las mismas dimensiones. Es decir, la misma cantidad de filas y de columnas. Nada más que eso. Pero nada más que eso, pero es importante, o sea, eso tenés que saberlo. Que 2 matrices, para poderse sumar una matriz A con una matriz B, recuerden que suma acá es el concepto de suma algebraica, ¿sí? O sea, suma y resta. Cuando yo quiero sumar o restar matrices entre sí, A más B, A menos B, lo que necesito es que tengan iguales dimensiones.
¿Y cómo se operan? A sub j más B sub j. ¿Qué quiere decir? El elemento que está en la fila 3, columna 5 de A, con el elemento que está en la fila 3, columna 5 de B. En el mismo lugar. Nada más. Lo van a ver escrito en el apunte. Si quieren se lo escribo en el pizarrón, no tiene ningún sentido, me parece. Pero piensen en esto. De cada operación que veamos, suma, resta, multiplicación, producto por escalar de matrices, la operación que veamos tenemos dos cosas. Primero, cómo se hace la operación y segundo, qué condiciones tienen que cumplir las matrices para que se puedan operar. O al revés, si quieren ver primero las condiciones de operabilidad y después cómo se define la operación, también está bien. Así se lo vamos a preguntar en el aula virtual, en los parciales, o en el final, o si ya este siglo volvemos... Cerrame la puerta, mamá. Gracias. Si este siglo volvemos a la presencialidad, en algún momento nos encontraremos y entonces, no sé, por ejemplo, al Gabriel Ulloque, que haya ya probado el práctico o promocionó el práctico, qué sé yo, y va a rendir el teórico conmigo. Bueno, vamos a hacer con unas cosas primero escritas y después le voy a preguntar algunas cuestiones teóricas. En el preguntado así, preguntado cara a cara. Bueno, me contesta esa pregunta, chao, se fue afuera con un 7, un 8, un 9. Siempre hacemos así, y la verdad que los exámenes presenciales, el teórico, a veces también bocho alumnos, pero muchas veces me llevo el enorme placer de ponerle una buena nota incluso, porque han estudiado bastante. Entonces, la verdad que está bueno eso. Bueno, entonces, forma de hacer la operación y condiciones para que se pueda hacer esa operación. Y por último, tenemos las propiedades de esas operaciones, la propiedad de suma, de multiplicación de matrices. Entiendo que todo eso lo han visto en el práctico también. Entonces, medio como que el teórico acá se repite bastante. Se repite bastante. Lo que sí me gustaría que viéramos un poco más con un poquito de explicación en el pizarrón es matriz inversa. La matriz inversa por ahí trae algunas cuestiones así medio complejas de entender desde el punto de vista del teórico. Así que bueno, una de las matrices, uno de los tipos de matrices que hay son la matriz inversa, que conceptualmente no hay mucha diferencia con el inverso de un número, con el inverso de un número. Pero bueno, hay que entender más o menos. Un segundo, por favor, disculpen. Sigamos, disculpen. Quiero poner el concepto este de... ¿Dónde estaría mi borrador? Acá está. Quiero... Miren el concepto primero. El concepto. Después vemos la definición un poco más sofisticada o qué sé yo. Pero fíjate, 3 por un tercio. Esto da como resultado 1. Entonces, decimos que este es el inverso de 3. Porque A por B me da
el elemento neutro. Como A por B me da el elemento neutro, B es A a la menos 1, llamado inverso de A. Si A por B me da el elemento neutro, B es el inverso de A, o A es el inverso de B, como ustedes quieran decirlo. Este es el concepto. Bueno, lo pongamos ahora en forma de matrices. La matriz A. Disculpe, profe. Se ve un poco borroso. Te mando una foto ya, para que no se vea tan borroso. Ay, ¿dónde estará mi teléfono? A ver, este grupo se llama 1K3. Ah, vieron que le cambié el nombre del grupo, pues le saqué los espacios, esos que tenía entre las letras. Solamente eso porque se me perdía, no lo podía encontrar. Miren, ahí tienen en la foto. Ahí tienen la foto. 3 por 1/3 me da 1. Es decir que un elemento multiplicado con su un elemento cualquiera. A ver ahora si está un poco mejor. Un elemento cualquiera por su inverso me da el elemento neutro. A ver si esto está. A por I me da A. Ahí tengo el concepto matemático. ¿Se ve un poco mejor ahí? Yo no me acuerdo quién era el que me dijo que se veía borroso. Hola, hola, Sí, hola. ahí Un se... poco mejor. Dani, un poco Sí, mejor ahí. Un poco mejor. Fíjense. Si la matriz por el elemento neutro, o sea, por una matriz por otra matriz, me da la misma matriz inicial, este elemento I es el elemento neutro. Es el elemento neutro. Porque A por un número, perdón, A por otra matriz me da la matriz dada. Entonces, si A por otra matriz me da el elemento neutro, esta matriz es la inversa de A. Eso que tienen escrito ahí es la definición de matriz inversa. Ojo que esto también es al revés. O sea, A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A. Los dos productos te dan la matriz identidad. El elemento neutro del producto. ¿No llegó la foto? ¿Cómo quedaría entonces, profe? Sería que si una matriz hace que si una matriz es elemento neutro de, de otra matriz, se puede decir que es la inversa, o cómo sería que posee la inversa. Me perdí un poco ahí. Una matriz está por dar elementos muertos que son inversas. ¿Cómo? Miren, Si una miren cómo matriz- sería en cuanto a número. 5 por 1/5 me da 1. ¿Por qué eso? Porque 5 por 1 es 5. 1 es el elemento neutro. 1 es el elemento neutro del producto. ¿Por qué? Porque A por 1 te da A. Entonces, fíjate, si un número multiplicado por otro te da el elemento neutro, estos dos números son uno el inverso del otro. O sea, 1/5 es el inverso de 5 o 5 es el inverso de 1/5.
Entonces, cualquiera de estos dos, premultiplicando o postmultiplicando la matriz inversa, te tiene que dar la identidad cuando la aplicas a la matriz A. Podemos poner un ejemplo numérico. 3, 2, 1, 5. Si lo multiplico por una matriz A y me da la matriz identidad, fíjate, esta por A me da esto. Bueno, esa matriz, si esto es, voy a poner B a esta. Si A por B te da la matriz identidad, B es la inversa de A. A ver ahora. A ver ahora si está un poco más claro. Acá tienen el ejemplo con matrices. Acá tienen el ejemplo con números. Y acá tienen la definición correcta de la inversa de una matriz. Profe, Victoria, te escucho. ¿y la matriz de identidad entonces qué sería? Es la que tiene como diagonal todos unos, ¿verdad? Es la que tiene todos ceros, salvo la diagonal principal, que son todos 1. Ok. Gracias. Leandro, el concepto que vos escribiste en el chat está perfecto. Está perfecto. Una matriz y otra multiplicándose entre sí y el resultado me da la identidad, esas dos son una la inversa de la otra. Porque yo puedo decir acá que 5 es, perdón, que un quinto es la inversa, es el inverso de 5, o puedo decir que 5 es el inverso de un quinto. En realidad estos dos son uno el inverso del otro, porque el producto me da 1. Y 1 es el elemento neutro del producto, porque 5 por 1 es 5, ¿o no? Miren, fíjense y pregunten. Más preguntas. Este es el concepto de identidad. Profe, y el 1 sería el único número que es el inverso de sí mismo. Porque el inverso de 1 es 1. Bueno, pero eso, Gaspar, es un concepto muy particular. Por eso yo no lo nombré todavía así como propiedad. Pero lo que vos decís es muy correcto, ¿eh? Sí. Sí. Si yo lo dijera en forma de matrices, mira cómo tendría que escribirlo. Que la matriz de identidad multiplicada por sí mismo te da la matriz de identidad. Y te juro por Dios que esto no suma nada a esto. Lo único que hace es complejizarlo bastante, me parece. Por eso esto no lo escribo. ¿Sí, Gaspar? Por eso esto no lo voy a dejar escrito. Pero eso que vos dijiste es muy correcto. Pero lo voy a... Profe, ¿podría mostrar un ejemplo completo de la inversa de la matriz A? O sea, ¿cuál sería la matriz B en ese caso? Bueno, dale. Gracias. Ya te lo escribo. Ya te lo escribo. Lo que pasa es que tendría que armar la matriz, pero ahora te escribo un ejemplo con números. ¿Vieron operaciones con matrices en el práctico o no? Sí. Sí, sí. Ahí veo entonces, Dani. El EU debajo del 1. No, esto es EN. Igual que este es elemento neutro. Victoria, no, Agustín. Elemento neutro. Profe, Fíjate, dame un segundo, Carlitos, ya te escucho. Fíjate sí. lo que dice Victoria. En la página 30 del apunte está la matriz de identidad. La matriz de identidad no es nada más que todos ceros y la diagonal principal unos. Fíjate. Esta es la identidad de orden 2 filas y 2 columnas. Gracias, Victoria. Carlitos, ahora sí te dejo hablar, discúlpame.
No, viste que nosotros, bueno, llamamos a la matriz B, la que la multiplicas por A y te da la identidad, ¿no? Bueno, yo busqué ayer y me apareció como una especie de fórmula para calcular la inversa, que vos tienes que dividir 1 por el determinante y eso lo multiplicas por otra matriz, que es como el orden de la otra y te da la matriz B. Es como una especie de ecuación. Carlitos, Eso, lo que vos buscaste es el método de cofactores para encontrar la matriz inversa. Es un método que vamos a ver en determinantes. Está impecable, está impecable. Pero dame un segundito, yo lo explico, no hay ningún drama. No es una fórmula, es un concepto bastante importante. Es un método para encontrar la inversa. Es como decía por acá un compañero mío recién que decía Chío. Chío es un método para otra cosa, pero son métodos, no son fórmulas. ¿Sí, Carlos? Lo que pasa es que el método termina resumiéndose en una fórmula. Es como si vos me decís, Pitágoras es h cuadrado igual a c cuadrado más c cuadrado. No, no, Pitágoras no es eso. Pitágoras incluye el concepto de triángulo rectángulo y todo eso, ¿sí? O sea, es más gordo el concepto. claro, claro. ¿Me entendés, Carlito? Pero está bueno que vos lo hayas traído para que yo lo retome después. Viste que a veces uno busca y encuentra y mira muy focalizado. Hay que mirar un poco más amplio toda esa información. ¿Sí? De todas formas, está bueno. La matriz de identidad tiene la diagonal de izquierda a derecha, sí, porque eso es la definición, Alejo. La matriz de identidad tiene la diagonal principal es la que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha. Y la otra se llama contradiagonal o diagonal secundaria. No. Eric, te escucho. No, yo no. Oye, disculpe, profe. No, está todo más que bien. Está todo más que bien. Quiero borrar esto para escribir un poco más de matriz de identidad. Fíjense, tengo una matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23. A31, A32, A33. Para mí esto es un ejemplo de matrices. Si lo multiplico por otra matriz y me da la matriz de identidad, esta sería la matriz de identidad de orden 3, porque esto es la matriz A de orden 3. 3 filas y 3 columnas. Fíjate, esto sería la inversa de A. Sería B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Hasta que vos te acostumbras a esta notación es medio de loco, pero fíjate, el primer numerito indica la fila y el segundo numerito indica la columna. Fíjate, todos los elementos de esta fila tienen el primer subíndice 1, 1, 1, 1. Y todos los elementos de esta columna tienen el segundo numerito 1, 1, 1, 1. ¿Ves? De tal forma que si yo te digo, por ejemplo, este número sería segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Cuando yo te pido un ejemplo en el teórico, esto es un ejemplo. No se les va a ocurrir poner 1, 0, 3, 5, porque ejemplos numéricos acá, no. Ejemplos así, todos genéricos. ¿Sí? Entonces, fíjate, una matriz dada, multiplicada por otra matriz, si me da como resultado la identidad, esta matriz es la inversa de A. O sea, a esto le puedo poner B, y esta B es la inversa de A. Porque esta matriz es la matriz identidad, de orden 3, obviamente. La matriz inversa solamente es para matrices cuadradas, Luquita, sí. Solo para matrices cuadradas.
Entonces quiero volver a explicar. Acá estamos. Entonces por ahí vos crees, no sé en qué página, quiero que busquen matriz inversa en el apunte. Página 31, profe. Sí, lo que pasa es que yo tengo una versión que tiene un par de años, entonces tiene distinto número. ¿En cuál número de página decís que está? En la 31 está la matriz inversa. Fíjate, lo que dice mi compañero quizá tenga razón. Tienen que buscar un título que diga matriz inversa y después dice propiedades de la matriz inversa. A ver, fíjense, el apunte mío está en la 39, tiene que estar por ahí, en la 30 y pico, entre la 31 y la 39. Es importante que busquen en su apunte, así que si lo tienen virtual también búsquenlo. Profe, el orden de una matriz es el número de filas o solo define. Cuando uno dice orden, cuando uno dice orden es de matrices cuadradas. Si la matriz es rectangular decimos 2 por 3, 5 por 8, 4 por 3, 4 por 1. Seguimos la información que dice Tomás, entonces, página 36. Profe, sí, en la 36 al final están las propiedades del inverso. Dale, ahí está. En la página 36, fíjense ustedes, salen las... ¿Ya quedó claro esto del... Matías, ¿necesitas algo o se escapó el micrófono? Ahí está, perfecto. Si yo digo orden tanto es porque la matriz es cuadrada. Si es rectangular, no, yo tengo que decir la cantidad de filas y columnas. Listo. Queda horroroso eso de decir matriz 3 por 3. A mí me suena mal. Entonces, yo digo matriz de orden 3. Fíjense lo que decía mi compañero, lo que decía el Tomás, en la página 36, al final están las propiedades de la matriz inversa. Fíjense ustedes la primera propiedad. La primera propiedad dice A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A y es igual a I sub n. Eso no es una propiedad. Eso es la definición de matriz inversa. Eso está mal, ¿no? Gracias, Daniel. El Dani me cuenta, me spoilea la película siempre. El Dani tiene razón, eso está mal. Porque en realidad eso no es una propiedad, sino que es la definición. Así que a esa la tachamos de las propiedades. Propiedades es de las 2 a las 6, o sea, son 5 propiedades. Sí, eso, profe, lo había explicado un par de clases atrás. Bien. Eso me cuesta mucho a veces, lo repito varias veces, gente, porque lo de la matriz inversa en el apunte, precisamente hay una propiedad, perdón, hay una pregunta en el aula virtual que pregunta las propiedades de matriz inversa, de matriz inversa, y tenés 5 lugares, no tenés 6. O sea, te dice, enumere la propiedad y vos pones 5. Y si nombras la primera, te estás olvidando de la última. Así que hay que tener cuidado con eso. Es una de las preguntas a desarrollo. Yo siempre en los parciales tomo 2 o 3 preguntas a desarrollar. Y no te voy a bajar puntos porque pongas mal una propiedad. No, por favor, entendeme bien. Pero está bueno estudiar bien las cosas. Si vos tenés un apunte oficial de cátedra y tiene algunos errores que con el tiempo se van solucionando, bueno, ese es uno de los errores que todavía no solucionan. Así que, listo. Estamos totalmente de acuerdo. La propiedad 1 que sale en el apunte, la tachan, no es propiedad, y entonces las propiedades son de la 2 a la 6. ¿Cómo se estudian cómo se estudian las operaciones con matrices? Bueno, en el práctico tienen que haber visto operaciones de sumar, restar, multiplicar matrices entre sí. Bueno, si yo te pregunto cómo se hace A más B, vos me vas a decir, condición, si A es M por N
y B es M por N, puedo hacer la suma. Y obtengo una matriz C de orden M por N. Esa es la condición de compatibilidad de la suma, o condición para poder hacer la suma. Es una condición de operación, de operatividad. ¿Qué condiciones tienen que cumplir las dos matrices para poder sumarse? Iguales dimensiones. La matriz que obtengo, ¿cómo es? Y es una matriz de las mismas dimensiones que las matrices dadas. ¿Y cómo se hace la suma? Para obtener el elemento C sub IJ, ¿cómo lo obtengo? Como A sub IJ más B sub IJ. ¿Es la suma de las componentes homólogas? Ahí está, listo, Dani. Es la suma de las componentes homólogas. O sea, lo que yo les decía recién, los elementos que ocupan el mismo lugar. Componentes homólogas y el mismo lugar, parece que es más o menos lo mismo. Me voy a quedar con el concepto de ocupan el mismo lugar, porque homólogo tiene un concepto mucho más amplio. Homólogo quiere decir que ocupa el mismo lugar en diferentes figuras. Por ejemplo, esta base y esta base pueden no ser iguales, pero son homólogas. Homólogas quiere decir que ocupan el mismo lugar. Las dos están como base apoyándose. Eso es homólogo. Los elementos correspondientes, dice la Valentina, también da una idea bastante concreta de que son el mismo elemento. A veces no ponemos este punto y coma, así que yo lo voy a sacar a este punto y coma. Si vos lo dibujaste al punto y coma, también está bien, pero vas a ver que con el uso uno lo va dejando de usar. Con el uso uno lo va dejando de usar. Perdón, suena horrible esa frase, pero bueno, es así. Con el mal uso uno lo va dejando de usar. Eso es lo que sucede en la realidad. Y después vienen las propiedades. Como la suma de matrices en realidad son suma de números, la suma de matrices tienen las mismas propiedades que la suma de números. Conmutativa, asociativa, distribución del elemento neutro, perdón, distributiva con respecto al elemento neutro, elemento opuesto. Todas esas propiedades que tienen como la suma de matrices tiene como 7 u 8, las tenés que saber a todas. En el aula virtual te las pregunto a todas. Entonces, fíjate, condición para que se pueda hacer la operación. Forma en la que se obtiene el elemento del resultado. Un elemento de esta matriz se obtiene como la suma de las componentes homólogas, de las componentes de los elementos correspondientes. Todo eso que han dicho mis compañeros ahí en el chat, que tienen razón. Se puede decir más o menos igual. Y cuando yo te corrijo, digo, mira vos, la Valentina puso elemento correspondiente, está bien. O sea, no te voy a corregir la definición, la semántica de la división. Con el concepto me alcanza. Ojo, no estoy diciendo con tus palabras, mira, Ramiro, no armamos ningún, yo no armé ningún aula virtual, vamos a armar solamente un aula virtual para los parciales. Todo lo que puedan sacar de un aula virtual me lo pueden preguntar a mí o podemos irlo estudiando de un montón de otros lugares. A ver, Agus, le paso un trapito a la cámara. A ver si el Agus ya ha solucionado. Agus, ¿un poco mejor ahí o no? ¿Mejoró? Vos sabés ese que yo mejor calidad de internet que la que tengo no voy a tener porque tengo un servicio eso de, yo no sé cuál es la unidad, si son 100 gigas o 100 megas, pero tengo de 100, o sea, tenía de 10 y ahora tengo de 100. Y mira dónde estoy del módem, o sea, estoy al lado del módem.
Y mejor que esto de conexión no voy a tener. Estoy en posibilidades de poner ahora un cable, que sería una mejor conexión, ¿sí? Entiendo que con un cable puede ser que funcione mejor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Profe, una pregunta. Pero, para Brenda, pero ¿cómo va a ser mi cámara? La computadora que tengo es nueva, tiene 3 meses. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser la cámara también que me está... Capaz, profe, es el enfoque de la cámara. Al vos estar antes del pizarrón te enfoca a vos y no enfoca al pizarrón. Pero no Es pasa que nada, yo se llega a siempre quiero ver. verme bien, ¿viste? Soy yo. Che, y eso lo puedo poner de donde... Pero carajo, ¿de donde acá dice de tener video puedo arreglar la cámara o no? ¿Configuración del video? No, porque eso es el video de Zoom. No, el tema del Pero yo voy enfoque a ver cómo... es algo que la cámara hace de forma automática y no sé si se puede cambiar en sí mismo. Pero lo que se puede hacer es, si usted, para cambiar el foco, es poner la mano, tapar la cámara con la mano un momento, salir de la escena y se va a enfocar. Saque la mano. Pero un poco, pero lo hace. Bueno, ya voy a intentar. Ya voy a intentar eso que dicen ustedes, gente. Requete contra, muchísimas gracias por la ayuda. Brenda, ya voy a probar con lo del cable. Voy a probar con lo del cable, que eso me han dicho que también puede mejorar bastante. Brenda, contame preguntas. ¿Qué querías recién? Es una pregunta medio tonta, ¿no? Pero abajo, o sea, abajo de la A que hay una I y una J. ¿Qué significaría? ¿La I es de identidad y la J? La I es el número de fila y la J es el número de columna. Ah, listo. Gracias. O sea, acá te estoy diciendo que el A del lugar 3,5 se suma con el B del lugar 3,5 y obtengo el elemento de la matriz C del lugar 3,5. ¿Sí, Brenda? Sí, profe. Sí, loco, la verdad que la pregunta de la Brenda no tiene nada de tonto ni de pavo, ¿eh? Al contrario, es una pregunta espectacular. Es una pregunta espectacular. Entonces ahora ya nos pusimos de acuerdo. Fíjense que yo decía que esta A de M por N es el número de filas y N es el número de columnas. Absolutamente siempre, gente, absolutamente siempre, primero fila y después columnas. Fila, columna, fila, columna. Lo que pasa es que cuando son dimensiones de matriz, yo uso M y N. Y cuando son elementos de adentro de la fila, perdón, elementos de adentro de la matriz, utilizo IJ. ¿Ahora sí, Brenda? Sí, profe. Bien. Profe, Escucho, Dani. la I y la J lo habíamos visto como los versores, ¿o no? No, pero eso, pero eso es cuando hagamos así. Acá Era otro inicia. tema eso. Es otro tema, Dani, es otro tema. Perdón por usar la misma nomenclatura, pero esa es la nomenclatura que utiliza el apunte. O sea, esto es otra cosa, gente. Sí. Vos sabés que tenés razón, se confunde uno, pero no tiene nada que ver. Es así como dice el Franco, esto era de vectores. Bueno, sigamos conversando de las matrices en particular. Suma de matrices, cómo se obtiene el elemento del resultado, cuál es la condición para que se pueda formalizar la operación, propiedades. Propiedades, la chorrera de propiedades que tiene cada operación. Te las tenés que saber a todas, ¿eh? Te las tenés que saber a todos. Sería lo mismo que AM por N, creo. AM por N. Carlitos, ¿en dónde decís que sería lo mismo que AM por N? ¿Acá? A veces lo ponemos como subíndice a esto. O sea, a veces lo ponemos así.
A M por N. Ah, sí, no, porque M se refiere a filas y N a columnas. Sería casi lo mismo que I y J, creo. El IJ de los versores no tiene nada que ver con esto. No, El ya I y sé, el ya sé. J de los tamaños, sí. Sí. Lo que pasa es que esto se utiliza para la última fila y la última columna. Y estos son del medio también. Cuando se acostumbren se van a dar cuenta enseguida. ¿Eh? Pero bueno, así es esto. No sé si ustedes hicieron producto de matrices. Producto de matrices. Sí, profe, ya lo vimos. Producto de matrices en el teórico es esto. Para poder multiplicar una matriz A la misma cantidad de columnas en la primera que la misma cantidad de filas en la segunda. Esa es la condición de operatividad. La condición de operatividad. Para que dos matrices se puedan multiplicar entre sí, la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Y la matriz de resultado tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Si ustedes recuerdan, hacíamos una cruz así, en donde poníamos acá A de orden M por N, acá B de orden N por P, y acá operábamos y obteníamos una matriz de orden M por P. ¿Así hacían producto de matrices? Sí, así hacíamos. El producto de matrices te lo van a tomar, así que más vale que lo entiendas y que lo hagas. Es una suma de productos. Es una suma de productos. Es como hacemos la combinación lineal o como hacemos los polinomios en análisis 1. Una suma de productos. El elemento C sub IJ es igual a la sumatoria de toda la fila de los IM multiplicados por los B de lugar MJ. Entonces, fíjate esto. ¿Qué quiere decir? Que el elemento de columnas de I es igual a los elementos de columnas de filas de B. Este es de la primera matriz, o sea, de la matriz A, y esto es de la matriz B. Y esto, por supuesto, es de la matriz C. Esta E que le estoy poniendo es pertenece, ¿no? Es el símbolo matemático de pertenece. A ver, les mando una foto para que lo tengan súper claro. Ese es el concepto de producto. ¿Eh? Es el concepto de producto. El concepto incluye tres cosas. Condición de operatividad, forma de hacer la operación, o sea, forma de encontrar el elemento de la matriz resultado, cada elemento de la matriz resultado, propiedades. Propiedades. ¿Cuántas propiedades? Todas. Todas. Si esta pregunta de las propiedades está en las cuestiones del aula virtual, o sea, cuando el parcial sale del aula virtual directamente, si te pide, si las propiedades que tiene el producto, creo que son 5 o 4, suponte que sean 5. Si, ya le saco una foto a Ricardo y te mando. Si no escribís las 5, el aula virtual te lo pone mal. ¿Entendiste cómo es? O sea, entonces, guarda con eso porque es lo que te cobra la virtualidad, ¿no?
es lo que te cobra la virtualidad. Cuando nosotros hacemos exámenes presenciales, y si vos me decís 4 a la quinta, yo te la saco de alguna forma. Pero con el aula virtual es imposible. Entonces lo que dice Dani tiene razón. Las propiedades hay que saberlas a todas. El problema también está en que a veces te las toman en el práctico sin que vos te des cuenta. O sea, necesitas saberla, por ejemplo, para las operaciones con matrices. Los que van a rendir con el ingeniero Ugliarolo, el ingeniero Ugliarolo toma ecuaciones de matrices, pero no es un tema que lo vuelva loco, o sea, un tema que él lo explica, qué sé yo, pero ahí termina. Pero cuando el examen está en un examen final, y los exámenes finales lo van haciendo distintos profesores de práctico, qué sé yo, si yo armara un examen de física, para mí el examen de física 1 sería óptica y dinámica, porque en 2 problemas te pregunto todo. Te pregunto velocidad media, fricción, no sé, plano inclinado. Y con un problema de óptica te pregunto todo. Lentes convergentes, divergentes, espejo plano, convexo, todo. 2 problemas. Entonces, cuando el parcial, cuando el examen final lo hace el ingeniero Ugliarolo y no tiene muchas ecuaciones de matrices, pero cuando el examen lo hacen algunos otros profes para los cuales ecuaciones de matrices es un tema así como más relevante, y las propiedades las tenés que saber para hacer pasaje de unidades, perdón, pasaje de términos. Ecuaciones de matrices es cuando vos tenés, por ejemplo, una suma de 2 matrices multiplicada por la identidad, y acá te dice por la matriz X igual a una matriz C. Y te piden despejar la matriz C. No es cuestión de empezar a pasar todo como si fueran números, porque hay veces que no se puede. Para eso tenés que saber las propiedades. Entonces ahora les pregunto, así en total confianza, con el ingeniero Ugliarolo, ¿han visto ecuaciones de matrices? No. Bueno. Pídanle que hagan alguna, como para que tengan una idea ustedes y después puedan ejercitarse con otros. Con 2 7 en los parciales de práctico, Agustín, promocionás el práctico. Con 2 7 en los parciales de teórico, promocionás el teórico también y no tenés que rendir nada. Lo que siempre hablamos es que la regularidad y la promoción están muy cerca. O sea, con 6 regularizás y con 7 promocionás. Son de 20 preguntas, son menos de... Creo que con 2 preguntas te sobra un punto para subir, un punto. Pero si tenés 6.50 ya tenés 7. O sea, con una pregunta es la diferencia entre regular y promoción. Por eso siempre decimos que la regularidad puede ser 6, pero la promoción tendría que ser por lo menos 8. Sin querer ser mala gente, o sea, yo no es que quiera ser mala gente, pero me parece que la promoción está muy cerca del teórico, perdón, muy cerca de la regularidad. Habría que tener un poquito más de exigencia ahí. En algún momento se los puedo fundamentar de otra forma también. Bien, tenemos... Bien. A ver, quería ver si teníamos alguna otra cosa importante de matrices como para discutir. Hay una pregunta, por ahí habla de matrices conformables. Matrices conformables. Eso es de producto de matrices. Nunca me acuerdo de memoria qué es el título de conformables. Que cumple la condición para que se puedan realizar operaciones entre ellas. ¿No era eso? Pero no es cualquier operación, me parece que es la operación de multiplicar. O sea, si 2 matrices se pueden multiplicar, son conformables. Esa palabra conformable nunca me acuerdo dónde hay que ponerla, pero... No, es en la suma, Son sumables o conformables. Acá encontré en el apunte que me dice... Ya te explico, Agustín, ya te cuento lo que me estás preguntando.
Profe, yo lo encontré en el ¿Qué producto. condición necesaria? No, está en la, mirá, Fede, está en la parte de producto de matrices. En la Fíjate. página ¿En la página cuál? 33. En la 33, bueno, dice, en este caso se dice que las matrices propuestas para realizar el producto son conformables. ¿Sí? No, no es de la suma, Fede, es del producto. Está muteado, perdón, Fede. En la suma también lo decía, por eso. En este caso se dice Tiene que las razón el Fede, matrices tiene son razón el Fede. Lee, sumables Fede, o dale. conformables. Sí, ahí va. Sumables o conformables. Dice que es condición necesaria para que se puedan sumar dos matrices que sean de igual orden, es decir, igual número de filas y de columnas. En este caso se dice que las matrices son sumables o conformables. Yo ese término lo había visto, lo había escuchado solamente para matrices, para productos de matrices. Y ahora lo voy a ver en el aula virtual porque me parece que en el aula virtual hay una pregunta que dice, ¿qué son matrices conformables? Y la respuesta correcta es aquellas matrices que se pueden multiplicar. Y entonces está mal en el aula virtual. Ya yo lo voy a ver. Lo voy a ver. La ingeniera Silvia Sokolovsky es la que se encarga de todo, las cuestiones de arreglo, pero yo sé que esa pregunta está, entonces la vamos a arreglar. Claro, por eso había dicho yo que se pueda conformar la operación, porque estaba en la suma y en el producto. Sí, que se pueda conformar la operación, no. Matrices conformables, sí, pero no podés. El término es un término muy rígido. O sea, es un calificativo de la matriz. No lo podés transformar en verbo. ¿Sí, Fede? Sí. Esto no es castellano, no es español, esto es álgebra vectorial. Así que viene por ahí la mano. Entonces, Augusto, vamos a usar la palabra conformables para multiplicar y para sumar, para las dos cosas, pero ya lo vamos a arreglar en el aula, no se preocupen ustedes. Bien, entonces, fíjense, esta es la forma en la que vamos a ver siempre las matrices. Operación, perdón, esto es otra cosa. Operación, condición para que se pueda realizar la operación, cómo se hace la operación, propiedades. Y esto es la disposición práctica. Siempre me acuerdo, hace muchos años había un profe de teórico de álgebra que preguntaba si era obligación hacer la multiplicación de matrices así. El producto de matrices no es obligación hacerlo así. Este es un método práctico. ¿Entienden? Es como si vos me decís, yo quiero hacer Ruffini, ¿es obligatorio hacer la cruz? Y no, lo podés hacer de memoria si querés, pero es más fácil hacer la cruz. Bueno, esto es lo mismo. Vos haces una cruz, pones A, pones B, y acá te va dando C, y chao, lo haces rapidísimo y bien. Entonces es un método súper práctico. El profe lo preguntaba como para que el alumno pensara. ¿Es obligatorio o no? No existe la división de matrices, Carlitos. La división de matrices, al igual que la división de vectores, porque los vectores en realidad son matrices. Los vectores son matrices fila. No quiero entrar en la discusión que decía mi compañero Gaspar, que él decía que una matriz era un vector de vectores. No quiero entrar en eso. Quiero decir que un vector solo es una matriz fila. ¿Sí? Eso sí lo vamos a ver. Y aclarando un poco más esto que decía Gaspar, no quiero entrar en ese concepto porque es un concepto demasiado sofisticado para esta materia, no porque sea incorrecto. Lo que él dijo al principio de la clase, cuando que hablábamos de qué era una matriz, y él dijo, la matriz es un vector de vectores, es un concepto para otra materia, para otra ciencia, para quizá la otra disciplina, no sé de qué materia hablábamos, porque probablemente no es una ciencia, sino es una disciplina. Es muy correcto, pero no la usamos acá, esa definición, ese concepto. Entonces, ¿para qué te voy a meter, para qué te voy a hacer meter el lío? El Gaspar viene a rendir el teórico conmigo. Yo le pregunto, che, Gaspar, ¿qué es un teórico? ¿Qué es
en forma conceptualmente teórica, ¿qué es una matriz? Y él me dice, y es un vector de vectores, lo voy a matar a preguntas, lo voy a cocinar a preguntas. ¿Para qué te va a meter en semejante bardo? ¿O no, Gaspar? Gaspar. Sí, sí. Sí. A ver, es una forma de definirlo, pero no es la más simple de definir. Además, no es la más feliz para esta materia. ¿Sí? Es muy buena para la otra. Así que guarda con esas cosas también. Y por último, lo que me gustaría definir sería rango de una matriz. Rango de una matriz. Vamos a necesitar el concepto de rango para los sistemas. Para los sistemas. Y lo vamos a necesitar. Entonces, dada una matriz cualquiera, voy a decir que el rango de esa matriz, es la cantidad de filas o columnas linealmente independientes de la matriz A. Y que el rango de la matriz se calcula como la cantidad de filas o columnas no nulas de la reducida por filas de A. Y entonces ahora y con esa foto, te quiero comentar un detalle que sucede absolutamente siempre con el tema del rango. El rango es un número natural. También puede ser cero, o sea, es un número de los naturales con el cero. O sea, el rango es cantidad, entonces tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 80, 9 millones. Pero no puede ser ni un número negativo, ni un número decimal, ni un número fraccionario. Sí, Augusto, ahora lo estoy repitiendo, lo estoy queriendo repetir. Fíjense. Una cosa es lo que es el rango y otra cosa es cómo se calcula. El rango es la cantidad de filas linealmente independientes de una matriz. Para saber cuánto vale, si yo te doy una matriz, para saber el rango de esa matriz, lo que tengo que hacer es tomar la matriz, reducirla por filas, con triangulada alcanza, pero decimos reducida por fila para estar seguro. Reducimos por fila y contamos la cantidad de filas diferentes de 0. Y ese es el rango de la matriz. El rango es un número que se utiliza para otras cosas. El rango está bueno saberlo, ya van a ver que el rango es importante conocerlo. Entonces, fíjate cómo es. Cuando vos al profe de práctico, cuando están dando el práctico de este tema, el profe de práctico dice, el rango de la matriz es la cantidad de filas no nula de la matriz. Claro, lo que pasa es que él dice es, porque él usa el mismo concepto de es para se calcula. En el práctico es muy correcto eso. En el práctico es muy correcto, pero en el teórico no. Una cosa es
el concepto y otra cosa es cómo se calcula. Así que fíjense, porque da como justo para equivocarse y meter la pata. Entonces, por eso les escribí, les mandé la foto, de una cosa es lo que es y otra cosa es cómo se calcula. El profe de teórico te pregunta qué es la cantidad de filas linealmente independientes que tiene la matriz dada. El profe de práctico te pregunta qué es el rango, y vos en el práctico le decís, y el rango es la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas. ¿Estamos de acuerdo? A veces es como fácil equivocarse. Bueno, este es uno de los casos. Hay dos conceptos en el álgebra que son fáciles de equivocarse. El de rango y el de determinante. Cuando lleguemos a determinante ya lo vamos a discutir. A ver qué puso la Fer. Dice, dado una matriz, el rango es la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. Fer, deberías cambiar la linealmente independientes es de la matriz A. No es linealmente dependiente, es linealmente independiente de la matriz A. Y se calcula como la cantidad de filas o columnas no nulas de la matriz. No, independientes, linealmente independientes. Fíjense que el concepto que la Fer escribió ahí en el chat, fíjate cómo una cosa que uno hace para ayudar te sirve al último, te viene sirviendo a vos también para entender bien la palabra, ¿no? Bueno, es precisamente esto que está escribiendo ella ahí en el chat. ¿Está bueno tenerlo así? Sí, está bueno. Es lo mismo que yo escribí ahí o mandé en la foto, pero lo de ella está como más armadito como frase, ¿Está? Como frase. Bueno, tómalo de ahí del chat, fíjate si está bueno, pensalo, arma vos tu propio concepto. Y si querés después lo charlamos. El concepto de rango es, una matriz tiene dos números importantes, el rango y el determinante de esa matriz. Sirven para cosas diferentes. Sirven para sistemas de ecuaciones lineales, que es para lo que sirven las matrices. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuaciones lineales, entre otras cosas. Las matrices siempre ordenan. Por ejemplo, no sé, cantidad de horas que trabaja un operario con respecto a la cantidad de horas que trabaja otro operario. Entonces, qué sé yo, tal operario hizo 50 horas, tal otro operario hizo 20 horas, bueno, entonces ¿cuánto le voy a pagar a cada uno? Bueno, ese tipo de cosas, si yo le encajo, por ejemplo, otra variable, el operario A trabajó 50 horas, el operario B trabajó 20 horas, pero el operario B es un operario calificado, entonces cobra distinto que el operario A. Y bueno, ahí es donde aparecen las matrices tridimensionales que yo les comentaba al principio. Más información, me hace falta más variables, más tipos de variables. Una variable es la horizontal, otra es la vertical, y cuando tengo una variable más no tengo otra que caer a 3D. Es lo que van a ver el año que viene, si Dios quiere, con análisis 2. En análisis 1, ven funciones de una variable, en análisis 2 ven funciones de muchas variables. Parece más realista el análisis 2 que el análisis 1. Sin embargo, y siempre comento esta conversación tenida con el doctor Gonzalo Ayaza, el director del Departamento de Ingeniería Civil, que es también el director de cátedra de análisis 2. Él, y con mucho conocimiento, porque es profe de análisis 1, fue profe de análisis 1 muchos años, ahora es profe de análisis 2, es el director de cátedra, imagínate si sabe análisis. Él decía que es más importante el análisis 1 que el análisis 2, porque el análisis 1 fundamenta muchísimas cosas del ingeniero. Viste que a veces uno cuando está estudiando estas materias dice, esto es más aburrido y difícil y complicado, ¿para qué me hacen estudiar esta porquería? Te juro por Dios que te hace falta. Soy ingeniero, te hace falta. Así que por ahí viene la mano. Sí, Fer, casi siempre funciona así. Cuando uno ayuda, le termina volviendo de alguna forma. Eso casi siempre es así.
Lo que pasa es que, bueno, a algunos nos cuesta un poco más ayudar a los demás. Estamos medio ahí, medio, siempre a la defensiva. Pero bueno, hacer apuntes, hacer buenos apuntes, hacer apuntes prolijos, prestárselos a los demás, sacarle una foto y mandarla, grabar las clases, reproducirlas una parte para un compañero que pregunta, che, ¿y esto que explicó de dónde demonios lo puedo estudiar? Porque mira, lo que explicó es un despelote y no entiendo nada. No hay que caer a los videos fáciles. Si vos caes a que te explique un ejercicio, Julio Profe, está todo bien, pero seguramente que hay algún otro especialista en ese tema. Julio Profe explica desde suma de números enteros en el primario hasta integrales múltiples, y eso no es bueno a tu nivel ya, porque vos ya estás en un nivel mucho más elevado. Julio Profe servía para el secundario. No es que Julio Profe no sirva, Julio Profe sirve para otros niveles, para uno cuando esté intentando empezar a aprender a estudiar algo, y ustedes se supone que tienen un nivel más alto. Por ejemplo, el nivel de únicos, únicos con doble O. Únicos con doble O. Eso sirve. Ahí hay videos de lo que busquen. El gallego de único es espectacular. Espectacular. Y te enseña a igual nivel de didáctica, física, matemática, biología, química. Es un doctor en ciencias, un tipo que está muy capacitado y tiene una didáctica monstruosa. La didáctica le brota por los poros al gallego. Entonces, mírenlo. ¿Saben cómo? No sé si en algún momento alguien les enseñó, pero ¿saben cómo se busca un video? Por ejemplo, vos no sabés matrices, vos querés ver un video de matrices. No busques un video de matrices. Busca un video de algo que vos ya sepas. Por ejemplo, números complejos. Busca un video de números complejos. Y donde encuentres un video de números complejos que te gusta cómo te lo explican, seguilo a ese tipo y fíjate si ese tipo explica matrices. Y entonces te va a explicar matrices como a vos te gusta. ¿Entendés cómo es? Esto es como ir a comprar un par de zapatillas. Cuando vas a comprar un par de zapatillas ya tenés la idea de qué querés. Y si vos entras a un video y no sabes lo que vas a encontrar, no sabes si es bueno o malo. Tenés que tener una idea de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Que te gusta, digo, en el sentido de la didáctica del profesor o del expositor del video. Yo de videos mucho no sé, pero sí sé mucho de didáctica. Y me parece que uno no puede buscar a la didáctica de un docente o de un expositor de un video por la calidad del video, o sea, o por el marketing del video. No estoy hablando más de Julio Profe, al contrario, creo que Julio Profe como didacta de las matemáticas es muy bueno, pero tiene un nivel muy bajo para nosotros ya. También te enseña límites, derivadas, también te lo enseña. Pero hay que ir a un nivel más alto. Únicos te explica desde cero también, pero tiene un nivel más alto de explicación. Ustedes tienen que estar a esa altura ya. Alex Jeremías. No sé qué es eso que pusiste ahí. ¿Es un video de únicos de qué? ¿De matrices? Alex, contame. Es el canal de YouTube de únicos. Bueno, sí, importante esto que puso el Alex, es únicos con doble O, así que, bueno, busquen si encuentran otro, también hay que ver qué tal es y darle, No se queden con uno solo, no se queden solamente con lo que le dice el profe tiene una visión probablemente diferente de la tuya, así que vos busca lo que a vos te gusta. La semana que viene vamos a ver determinantes y medio que vamos a quedar ahí nivelados con lo del profe de práctico. Con respecto al parcial, va a ser la quincena, ahí viene, Valen, de eso estábamos por hablar ahora, de eso, sí. Va a ser la primera quincena de junio. Este año habían decidido, y yo ni enterado, por supuesto, que en vez de 2 parciales van a ser 3 los parciales y eso está mejor, porque son más cortos, sobre todo el primero que si no se pone así como eterno. Así que la primera quincena de junio va a ser el parcial. Hablamos con el ingeniero Ugliarolo que nos ponemos de acuerdo, o sea, ponemos una fecha y ahí
en una semana tomamos uno y a la semana siguiente tomamos el otro, para que no se junten. Podemos tomar primero el práctico y después el teórico o al revés. Pero sí queremos tomar distintos, en distintas semanas, y es hasta la unidad 5, sí, Alejo. 3 parciales prácticos como teórico, sí, Dani. 3 de práctico y 3 de teórico. O sea, Sí. profe, que la fecha que él nos dio del 17 no es así. El 17 de mayo. Sí, él dijo que nos quería tomar el examen práctico. Miren, 17 de mayo. cuando yo leí ayer en el grupo que ustedes estaban hablando del 17 de mayo, yo hablé con él y me dijo algo como de que él no lo había cerrado tanto a la fecha. No quiero entrar en la discusión si él dijo, si él no dijo. Por favor, saltemos esa parte. Ahora les digo, la fecha del parcial va a estar en la primera quincena de junio. O sea, va a ser 15 días más, 2 semanas más, para que hagamos un poco más de práctica y para que hagamos la parte de teoría, para que lleguemos tranquilos a esa fecha. No es mi estilo apurar nada, no es mi estilo apurar nada. Y vamos bien de tiempo, y así que... Profe, escucho, Eric. hoy, espere que me están llamando por teléfono. Ya le pregunto. Bueno, la idea del... ¿Se podría hacer un simulacro de alguna clase o eso ya corre por nuestra cuenta? Mira, Augusto, lo de los simulacros, en álgebra siempre tenemos el problema de que tenemos poco material para hacer simulacros. Vamos a ver si armamos uno. No te digo ni que sí ni que no, es casi un no. Casi un no porque por la falta de material que tenemos. Para lograr aleatoriedad en las preguntas del aula virtual necesitamos por lo menos una cantidad importante de preguntas de cada tema. Necesitamos por lo menos 70, 80 preguntas de cada unidad. Y debemos tener 30. Entonces, si de repente te las mostramos en un parcial o en un examen de diagnóstico, en simulacro, como ustedes le llaman, nos quedamos sin preguntas. Pero ya vamos a ver qué hacemos. Ya vamos a ver cómo, para que ustedes vean, aunque sea un parcial. Vamos a tratar, Augusto. Tenemos muchos problemas de tiempos, siempre nosotros. Y el problema más grave que tenemos con las aulas virtuales es que tenemos poco material y que tenemos poco tiempo para sentarnos a dibujar problemas, a dibujar ejercicios o a dibujar preguntas de teoría. Y eso nunca es retribuido, nunca es retribuido. Entonces lo que tenemos es lo que va haciendo la ingeniera Silvia Sokolowski, que en ese sentido también es una diosa, lo poco que le he aportado yo y algún otro profe más. Entonces, medio como que nos quedamos cortos siempre en el teórico. Esa es la realidad, Augusto. Alguien más preguntó en el chat, ¿cuándo íbamos a recuperar la clase que perdimos? Nunca. Lo vamos a ir recuperando a medida que vayamos dando los temas. O sea, no va a haber una clase de recuperación. No sé quién es el que preguntó cuándo recuperábamos la clase. Fui yo, profe, en el grupo. Está bien, Leandro. Bien. Te cuento así como ahora con la cara y todo. No recupero clases. Sí doy todos los temas que después vamos a tomar. Por ejemplo, Chío no lo doy porque no lo tomamos. Y me parece horroroso. Bueno, cuando lleguemos al método les cuento. Pero me parece horroroso tener 2 temas que son, 2 métodos que son espectaculares y querer tomar un método que es una porquería de método, súper difícil de entender, súper difícil de explicar, si tenemos otros 2 que son fáciles, excelentes, mucho menos trabajo. Entonces, por eso, Chío, me resisto a explicarlo. Por supuesto que en el aula virtual no está, Chío, por supuesto. Si llega a estar, si llega a estar y no lo contestan a la pregunta, se lo voy a poner como correcta, porque Chío para mí no existe. Así que chao. Dani, cuando hablamos de práctico es otra cosa. Cuando hablamos de práctico es otra cosa. ¿Sabes por qué te dan Chío en el práctico? Porque hay muchísimos profes de práctico en los finales que lo toman, que lo dan y lo toman. Y te dicen, resuelva por Chío. Así que si no te lo dan en el práctico, estaríamos jodiéndote bastante feo. Por ahí viene la mano, Dani.
Bien, gente, quiero liberarlo por si tienen alguna otra actividad o alguna otra clase. No sin antes agradecerles terriblemente la atención a todos. El hecho de poner sus cámaras, como Fernanda o como Federico o como varios que colocan su cámara y los aportes que han hecho permanentemente en el chat o hablando o liberando el micrófono y preguntando y diciendo, absolutamente siempre háganlo, siempre, 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 siempre. A Dieguito Ortiz, que también está con su cámara ahí prendido, pero que me olvidé de agradecerle. Lo de la cámara, gente, es una cuestión importante. Lo de la cámara es una cuestión central a la hora de la comunicación. Ustedes todavía no se dan cuenta, pero ustedes creen que por ahí es porque es obligatorio. No la pongan por obligación. Pónganla para que yo los vea y para que ustedes me vean a mí y para que se genere esta sinergia de la comunicación.